Ok, chicos, buenas tardes. ¿Estamos de vuelta? Estoy esperando que se conecten las personas. Tengo 40 personas conectadas, poco. Ya, Lucas dice, hola, profe. Lucas Urrutia también está. Winston dice, hola, profe. Bárbara Figueroa dice, hola, profe. También está Valeria Bustamante, siempre presente, Valeria, ella. Dice, hola. Carolina dice, hola, profe. También está Karen, dice, hola, profe, de nuevo. Karen, ¿cierto? También está Daniela Alejandra, dice hola, profe. También está Valentina Rojas, dice hola, profe. Paula Navarro dice hola, profe, ¿qué tal? Bien, ¿almorzaron? Me imagino que sí. ¿Sí? Yo almorcé. Se me quemó el pollo. Todo rico. Carla dice hola. Feria Rata dice hola, profe. Lucas dice hola, profe. Giselle dice hola, profe. También Tañanina dice hola. En eso está, entonces la cita Valeria ahí, alimentando su cuerpo. Ok, ¿viste con tallarines? ¿Viste con tallarines? Mira, hace tiempo que no consumo viste con tallarines, ¿ah? Así que vamos a aplicarle un viste de tallarines probablemente más ratito, ¿no? ¿Cierto? Para la 11. Ya. Quedamos hasta acá, ¿cierto, chicos? ¿Cómo estuvo todo su almuerzo? Se me quemó el pollo, así que más ratito mando a pedir algo mejor. No soy muy bueno para el arte culinario, digámoslo, así que bueno, cosas que pasan, ¿no? Ya. Ok, vamos entonces. Nomenclatura de enzimas, dice acá. Esto es cómo mencionar las enzimas, ¿cierto? Y para poder ordenarlo, entonces, tener un nombre, una nomenclatura y que no nos confundamos con otra enzima. Entonces, un parámetro de clasificación que se hizo fue básicamente evaluar básicamente la reacción que cataliza la enzima. ¿Ya? En base a ese parámetro, entonces, se generaron 6 grupos en donde se clasificaban los distintos tipos de enzimas. Entonces, todas las enzimas que ustedes conozcan, ¿ya? Debieran estar en alguno de estos grupos. ¿Ya? Solo en uno, obviamente. Entonces, vamos a hablar de estos grupos y por qué se clasificaron así y vamos a dar algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos con el primero. Las oxidorreductasas son aquellas enzimas que hacen reacciones de óxido-reducción, de todo tipo, digamos. ¿Se acuerdan de las reacciones de óxido-reducción? ¿Sí? ¿Saben lo que es una reacción de redox? ¿En qué consiste una reacción redox? Así como bien básico. ¿Qué es una reacción redox? Cuando te hablan de redox. Redox significa red, significa reducción y ox significa oxidación. Entonces es básicamente una reacción de oxidorreducción. Exactamente, Lucas. Una, cuando ocurre una transferencia de electrones, eso es una reacción redox. Efectivamente. Entonces, todas esas enzimas que hagan transferencia de electrones se clasifican como grupo número 1, o sea, oxidorreductasas. ¿Ya? Entonces ahí tiene un dato, anótelo. Enzima entonces que transfiere electrones se clasifica como oxidorreductasa. El grupo número 2 se denominan transferasas. ¿Qué hacen las transferasas? Voy a leer lo que dice acá. Transfieren, pero no electrones, estos transfieren otras cosas, transfieren grupos de átomos intactos de una molécula donadora a otra aceptora. Entonces las transferasas lo que hacen principalmente es transferir grupos funcionales. Eso es lo que hacen las transferasas. ¿Ya? A diferencia de la oxidorreductasa, que transfieren electrones específicamente, estas no, estas transfieren grupos funcionales. ¿Ok? Vamos con el tercer grupo, las hidrolasas. Las hidrolasas generan rompimiento hidrolítico. ¿Sabes lo que significa hidro, cierto? Hidro, ¿qué es hidro? Cuando uno dice hidro, hidroeléctrica, hidrolavadora, agüita, ¿cierto? Y lítico, ruptura. Eso es lítico, romper. Exactamente, bien Lucas. Entonces, la hidrolasa lo que hace es el rompimiento del agua y además de eso ayudan al rompimiento de otros enlaces. ¿Ok? Entonces, es fácil identificar una hidrolasa. Una, porque está presente el agua, y dos, porque se ve que el agua, obviamente, hubo un proceso hidrolítico. Ahí vamos a ver un ejemplo de ello. 4, liasas. Mira, las liasas son las más difíciles de identificar, este grupo. Pero las liasas son las que menos ejemplos existen, digamos, si comparamos con la otra, en el caso de las enzimas que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, la liasa es como un grupo bien acotado de enzimas que nosotros tenemos que hacen, digamos, esta reacción. Bueno, ¿qué hacen las liasas? Las liasas rompen enlaces carbono-carbono, también pueden ser enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, y otros enlaces por medio de que son distintos a la hidrólisis, ojo, y también distintos a la oxidación. Entonces, no confundir las aliasas con la hidrolasa o con la oxidorreductasa.
Dice acá, se incluyen reacciones en las que se elimina agua para dejar el doble enlace o en las que se agrega agua a dicho enlace. ¿Ok? Entonces las aliasas son bien complicadas, digamos, en algún aspecto. Y vamos a ver los que generalmente las aliasas son las que pueden generar o romper dobles enlaces. Eso es como más fácil de identificar. Si usted ve que hay una formación de doble enlace o ve que hay una ruptura de un doble enlace, lo más probable es que esté ahí presente una liasa. Vamos con el grupo número 5, isomerasa. Estas son las más fáciles de identificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la isomerasa, lo único que hacen es una interconversión de diversos isómeros, así por ejemplo de cisatrans, de L a D, por ejemplo, de una aldehídoacetona. Entonces, ¿por qué es fácil identificar? Porque siempre van a haber un sustrato y un producto. ¿Ya? No van a haber dos sustratos y dos productos. No, aquí van a haber un sustrato, un producto, y lo único que van a ver es un cambio de ese sustrato al producto, un reordenamiento de la molécula. Y por eso se llama una isomerasa. Así que estas son las más fáciles, como les dije anteriormente, de identificar. Y el grupo número 6, que es el último, son las ligasas. Y las ligasas, ¿qué significa ligar? A ver, ayúdenme ustedes. Ligar, ¿qué significa? En palabras simples, unir, efectivamente. Por lo tanto, estas enzimas son las que hacen uniones y por lo tanto forman enlaces debido a la condensación de dos sustancias diferentes, o sea, a la unión de dos sustancias. Pero hay un dato interesante aquí, que estas enzimas requieren de aporte energético, o sea, necesitan de ATP. Entonces ahí podemos identificar una ligasa si es que hay ATP y obviamente que ese ATP esté participando como aporte energético, no como aporte de grupo. Y ahí nos vamos a ver la diferencia. Tomar un apunte entonces de lo que hace cada uno de estos grupos, bien simple, porque ahora nos vamos a ir al detalle. Ya, partamos entonces con el primero. Dice, óxido reductasas. Las oxidorreductasas, dice acá, catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o más átomos de una molécula. Esto implica el cambio de la cantidad de hidrógenos o el cambio de cantidad de oxígenos de una molécula. Dicho de otra forma, en palabras, digamos en un dibujo, por ejemplo, esta especie A está reducida, esta especie B está oxidada, todos son sustratos, y ocurre entonces un intercambio de electrones en donde esta especie reducida le entrega electrones a la especie oxidada y por lo tanto el A se oxida porque pierde los electrones y el B se reduce y ahí dice B reducido. Entonces, ese intercambio de electrones es un ejemplo de una enzima oxidorreductasa. ¿Ok? Ahora, a veces es difícil ver una molécula de tipo biológica orgánica, esto de las reacciones redox. Por eso es súper importante esta segunda ecuación que está acá. Mira, una especie que pierde hidrógeno, como en este caso, mira, este A tiene dos hidrógenos y este B no tiene ninguno. Entonces, cuando se pierden hidrógeno, ahí se dice que igual la especie C oxidó. ¿Ya? Y en este caso, esta especie, como perdió estos dos hidrógenos y los tomó B, y ahí quedó con los dos hidrógenos, esa es otra forma de verlo, contando la cantidad de hidrógenos que tiene una molécula versus la otra, ¿sí? Contando la cantidad de moléculas que tienen los sustratos, ponte tú, y contando la cantidad de hidrógeno, en este caso, que tiene cada uno de estos productos. Entonces, es otra forma de verlo en una molécula biológica, si es un fenómeno de oxidación o reducción. Veamos con un ejemplo concreto. Dice acá, en las reacciones redox siempre tienden a estar presentes a la vez el aceptor y un donador de electrones. Aquí dice etanol. Mira, esta ecuación es muy linda y viene como justo a la semana que se viene, que es la semana de 18. ¿Por qué? Porque el etanol es el alcohol que uno consume en las bebidas alcohólicas. Independiente del alcohol que consuma, van a tener distintos porcentajes de etanol. ¿Sí? La cerveza tiene etanol, el vino tiene etanol, el whisky tiene etanol, todo tiene etanol. Solo que el porcentaje, el variable y obviamente la pureza. ¿Okay? Independiente del tipo de bebida alcohólica, el terremoto tiene, sí, también tiene etanol, sí, sí, sí. Aquí está el etanol, ¿cierto? Y este es una coenzima. ¿Se acuerdan que el NAD+ era una coenzima? ¿Sí? Que deriva de la nicotina, todo esto, perdón, de la niacina que es una vitamina. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la enzima que hace el proceso? La alcohol deshidrogenasa. Pero recuerden que esta alcohol deshidrogenasa necesita de esta coenzima para poder funcionar bien. Y eso salía en algunas tablas anteriores.
Entonces ahí tenemos su coenzima, aquí tenemos la enzima. Y como están las dos juntitas, aunque aquí no se ven que estén juntas, pero están juntas, créanme, se dice entonces que esto es una holoenzima, porque están el accesorio con la enzima. ¿Ok? Entonces, justamente esta enzima, que se encuentra a nivel del hígado, por ejemplo, va a procesar este etanol. ¿De qué forma? Mediante una reacción redox. ¿Por qué? Porque el alcohol deshidrogenasa, la enzima, va a tomar el etanol y miren, fíjese qué le hace al etanol. Lo convierte en acetaldehído, que este es el que produce la resaca, todo esto. Y fíjese ahora los átomos de hidrógeno. ¿Qué le pasó al etanol? ¿Ganó hidrógeno o perdió hidrógeno? Si se convirtió en acetaldehído. Perdió, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué le pasó al etanol? ¿Podríamos decir que se oxidó o podríamos decir que se redujo? ¿Qué podríamos decir del etanol? Si perdió hidrógenos. Si perdió hidrógenos. ¿Qué significa eso? Se oxidó, efectivamente. Recuerde que una especie química que pierde hidrógeno se oxida. Y si gana oxígeno, se oxida. Esa es otra forma de verlo. Ganancia de oxígeno. ¿Ya? Repito. Entonces, una especie química, biológica, bioquímica, si pierde hidrógeno, como en este caso, el etanol pierde hidrógeno, te das cuenta que hay 1, 2, 3, y más 3 son 6 hidrógenos que tiene este etanol. ¿Sí? Y acá se ve que tiene, ¿cuánto hidrógeno? Uno nomás. 3, 4, 4. Entonces claramente hay una pérdida importante de hidrógeno y por lo tanto podemos decir que el etanol se oxidó. Muy bien. Y por lo tanto, si hay una transferencia de electrones, alguien tiene que reducirse. El etanol ya sabemos que se oxidó. ¿Y quién se redujo entonces? ¿Quién aceptó los electrones? ¿Quién se quedó con esos hidrógenos? El NAD+. Efectivamente, el NAD+. Ahora usted se da cuenta que dice NADH. Porque efectivamente él es el que se quedó con los electrones en su poder. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay claramente aquí hay una reacción redox. Eh, Corolario, ayuda a memoria, como quieran llamarlo. Cada vez que usted tenga una reacción en donde participa el NAD+ o el NADH, ¿cierto? O el FAD, FADH2 o el FAD, ¿sí? Estamos en presencia de una reacción redox. No hay otra opción. ¿Ok? Así que ahí tiene como el torpedo, por decirlo de alguna forma. ¿Bien con la oxirreductasa? ¿Sí? Ya. Vamos con el siguiente. Siguiente grupo, transferasas. Las transferasas ya dijimos que transfieren grupos funcionales. Aquí dice, las transferasas transfieren grupos moleculares o funcionales de una molécula donadora a una aceptora. Aquí tenemos, por ejemplo, esta A unido a una X, que en este caso este sería como el grupo a transferir. ¿Ya? Lo que voy a transferir es como una transferencia electrónica esto. ¿Ya? Este es el grupo entonces que quiero transferir. Y en este caso este grupo se lo transfiero a esta molécula B, que lo toma y queda convertido entonces en una molécula distinta como producto. Entonces las transferencias son fáciles de entenderlas. Y esta de abajo, fíjate, aquí puede ser un poco, este ejemplo se lo traje a colación porque algunos estudiantes lo confunden. ¿Ah? Porque algunos estudiantes me dicen, profesor, en esta reacción yo veo que hay participación de ATP. Si hay una participación de ATP, ¿no debiera ser una ligasa? Y yo le digo, cuidado, porque depende cómo participe el ATP, es como es el tipo de reacción que se está llevando a cabo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si el ATP está participando como fuente energética, es una ligasa. Pero si el ATP está aportando grupo fosfato, eso es una transferasa. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Este ATP usted sabe que es adenosin trifosfato, ¿no? ¿Sí? Que es una adenosina con tres grupos fosfato, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y ese ATP se está convirtiendo en ADP, o sea, adenosin difosfato. Mi pregunta es, ¿dónde está el otro fosfato? ¿Se transfirió o quedó libre por ahí? ¿Dónde está ese grupo fosfato? Cuéntenme. El faltante se transfirió. ¿Y quién lo tomó? La glucosa. Este es el grupo fosfato que faltaba. Este que está aquí indicado. Ese es el grupo fosfato. Que algunos estudiantes le ponen una pura P, pero no, el grupo fosfato es más grande. ¿Sí? Y tiene carga negativa, de hecho. Y por lo tanto,
Como el ATP está entregando un grupo fosfato, está donando un grupo fosfato, esta reacción lo hace una enzima transferasa. Dominic dice, ¿siempre participa el ATP? Mira, por eso te digo, en una transferasa, no. En una transferencia, no siempre participa el ATP. Pero aquí sí está, justamente este ejemplo aquí está participando. ¿Dónde siempre participa el ATP, Dominic? En las ligasas. Ahí siempre lo vas a ver, pero obviamente tienes que identificar que esté participando como fuente energética, no como transferasa, no como transferencia de grupo fosfato. Nos vamos a ver un poquito más adelante eso. ¿Ya? Cristian dice, profe, en las ligasas, ¿qué cosa aportaba el ATP? Energía. Cristian, energía. Y lo vamos a ver en su momento. Acá no está aportando energía este ATP. Este ATP está aportando un fosfato. ¿Ya? Porque el ATP se puede, digamos, comportar de dos formas. El ATP puede aportarse con un fosfato y decir, mira, yo te regalo un fosfato. O el ATP te puede comportarse entregando energía química, que es por la hidrólisis del ATP. Entonces, tiene un comportamiento dual el ATP. Valeria dice, profe, entonces cuando el ATP da grupo fosfato, claro, efectivamente se comporta como está donando, la enzima que tiene que hacer ese proceso es una transferasa, correcto. Y cuando es fuente energética, exactamente se actúa como, ahí tiene que actuar una ligasa. Muy bien. Usted lo dijo, señorita Valeria Bajinsky. ¿Ya se entendió entonces este ejemplo? ¿Sí? Vamos a ver después, les voy a dar una serie de ejercicios para que podamos identificar. ¿Ya? Que van a, yo creo que le traje la transferasa más difícil para poder identificar. Las otras transferasas son más fáciles de identificar. Lucas dice, ¿y qué pasa con la energía que se libera? ¿Se libera al medio lugar? Buena pregunta, Lucas. No, la energía, buena pregunta, me dejaste en jaque. ¿Por qué? Porque efectivamente el ATP, a pesar de que transfiere un grupo fosfato, igual parte de esa energía que se libera por la hidrólisis del ATP, igual se puede utilizar para justamente hacer este enlace. Ese. ¿Ya? Entonces, claro, indirectamente también ayuda al aporte energético, pero, lo que es justamente lo que no quiero yo que lo vean así, porque pueden confundirse con una ligasa. ¿Ya, Lucas? Pero sí, tienes razón. Efectivamente hay un aporte de energía también aquí en este fenómeno, pero también está aportando el grupo fosfato y eso es lo más importante, el aporte del grupo fosfato. Bien, Lucas. ¿Vamos bien, chicos? Sí, ya. Siguiente grupo, las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones en las que producen la ruptura de un enlace, como por ejemplo, ¿qué enlace va a romper? Enlaces carbono-oxígeno, por ejemplo, enlaces carbono-nitrógeno o enlace oxígeno-fosfato. Pero lo importante, no solamente esto de que rompen enlaces, sino que ese rompimiento de enlace se genera por adición de agua o rompimiento del agua. Mira, aquí se muestra, por ejemplo, un enlace A unido con B, ahí está la molécula de agua, y fíjate que una vez que se hace la reacción, el A y el B se separaron, entonces se rompió este enlace. Y lo otro, fíjate cómo quedó el agua. El agua quedó en OH, se rompió el agua, el OH quedó unido al A y el hidrógeno quedó unido al B. Por lo tanto, es fácil encontrar una hidrólisis porque siempre vas a encontrar que el agua se rompe en OH e hidrógeno. ¿Bien? Y además se va a romper el enlace que tenía unido el componente o el sustrato inicial. Vamos a un ejemplo. Este de acá abajo. ¿Qué es lo que es esto de acá abajo? A ver, ayúdenme. Dice que hay entre 100 a 600 enlaces de esto, dice. Si tuviera que darme un nombre de esto, ¿qué nombre le daría a todo esto? Pues pongámoslo en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Imagínate, te sale esta imagen en tu solemne. Ya, es un polisacario, correcto, es un polisacario, ¿sí? Porque te está diciendo que son entre 300 y 600 unidades de esto, así que sí, es un poli. ¿Y qué tipo de polisacario? ¿Qué tipo de enlace tiene este polisacario? ¿Alfa o beta? Eso también lo pueden saber de la imagen. No es una pregunta china, es una pregunta que debieran, digamos, poder responder. Alfa, muy bien, sí, es alfa, correcto. ¿Y qué tipo de enlace es? ¿Alfa 1,4 o alfa 1,6?
1,4, correcto, porque está haciendo una estructura lineal. Si no hubiera sido ramificado, hubiera sido 1,6, correcto. Bien. Y si le digo que la enzima que degrada este polisacárido se llama amilasa, ¿cómo se debiera llamar entonces el polisacárido? Almidón. Muy bien. Este es el almidón, ¿sí? Que se encuentra dentro de las vaginas, qué sé yo. Y el almidón, justamente, si tú lo quieres degradar a nivel del tracto digestivo, nosotros tenemos esta enzima que se denomina amilasa. ¿Cómo lo hace la amilasa? La amilasa, ¿cómo rompe este enlace glicosídico? De la siguiente forma. La amilasa, mediante el uso de una molécula de agua, rompe el agua y un grupo OH lo deja en una parte, el hidrógeno lo deja en el otro, acompañando al oxígeno que estaba todavía presente en ese enlace, y con eso entonces hace un rompimiento del agua, o sea, una hidrólisis. Y además de pasadita, rompe el enlace glicosídico. Por eso, que cuando nosotros hablamos de digestión, generalmente nosotros le decimos las hidrolasas, le decimos como título. Le decimos las enzimas hidrolíticas. Y uno dice, ¿por qué se llaman todas así? Porque todas esas enzimas utilizan agua y rompen la molécula de agua justamente para romper el enlace de los nutrientes que uno consume. Bien, con esta la hidrolasa. ¿Sí? Ya. Bueno, las liasas. Las liasas son un grupo, como te digo, complejo de identificar. Es poco probable que hayan liasas. Existen algunas liasas, sí, en nuestras rutas metabólicas. Igual hay que mencionarlas. Aquí dice, las liasas catalizan reacciones en las que se elimina grupos, por ejemplo, se elimina moléculas de agua, se elimina dióxido de carbono o grupos amino para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace para eliminarlo. Entonces, la clave aquí es el doble enlace. Como se muestra aquí en este esquema, en esta ecuación, ahí se muestra A unido con un doble enlace con B, y obviamente si se rompe ese enlace puede quedar A unido con enlace simple con B o simplemente quedan los dos separados. ¿Sí? En el ejemplo acá este se ve más concreto, este es la fumarasa, así se llama la enzima en específico, que es una enzima del ciclo de Krebs. Probablemente alguno de ustedes se recuerde de la fumarasa. ¿Y qué es lo que hace la fumarasa? Algunos dicen acá, profe, es un proceso de hidrólisis. Pudiera ser un proceso de hidrólisis, porque igual el agua se rompe, ¿ya? Pero algunos textos privilegian la ruptura del doble enlace más que todo. Que aquí había un doble enlace y ahora aquí un enlace simple, ¿ya? Pero como les digo, esta pregunta justamente es difícil que nosotros la hagamos en la solemne porque aquí entra en conflicto justamente entre una hidrolasa y una liasa, ¿ya? Más adelante vamos a ver un ejemplo más concreto de una liasa. Sí, sí hay consenso en cuanto a la prioridad. Muy bien, Felipe. El consenso es justamente el orden que salía en la tabla de inicio de la clasificación. Si una enzima hace una... Porque hay enzimas, ¿te acuerdan que yo les dije que había enzimas que tenían más de un sitio catalítico y por lo tanto pueden hacer reacciones distintas? Bueno, si la enzima, ponte tú, que hace una oxidorreducción y además hace una isomerización, gana por prioridad, la enzima se clasifica como oxidorreductasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en primera prioridad. Así van siendo el orden, Felipe. Primero oxidorreductasa, después la transferasa y así, sucesivamente. Buena pregunta. De hecho, por eso se hizo la clasificación con esos numeritos que aparecen ahí a la izquierda. ¿Ya? Entonces sí, hay unos verdaderos monstruos de enzimas que hacen incluso 3 reacciones distintas y vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Vamos con las isomerasas. Este es el grupo más fácil de identificar. De partida porque siempre hay un puro sustrato y un puro producto. No como en los casos anteriores, que siempre habían al menos dos, ¿cierto? O otro participante. Acá es uno, uno. ¿Y qué es lo que hacen las isomerasas? Se trata de un grupo heterogéneo de enzimas que lo que hacen es catalizar varios reordenamientos dentro de la molécula. Eso es una isomerasa, que toma grupos funcionales de la molécula y los cambia de posición nomás, pero dentro de la misma molécula. Yo básicamente este es como un símil, es como cuando tú haces un cambio en tu pieza, o en tu casa, o en tu living, o donde sea, en donde cambias la posición de los objetos nomás, que al final seguís teniendo los mismos objetos, solo que los cambiaste de posición. Acá es lo mismo. Este sustrato tiene los átomos, ¿cierto?, en unas posiciones específicas, y obviamente esos átomos fueron reordenados, pero el número de átomos se mantiene constante.
¿Bien con la isomerasa? Sí, súper. Y vamos con la última, las ligasas. Las ligasas, dice acá, catalizan la formación de enlaces entre moléculas de sustratos a expensas de la hidrólisis, en este caso de una molécula de ATP o también puede ser de GTP. Las moléculas que nosotros utilizamos energéticas son ATP o GTP dependiendo del tipo de enzima. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, este esquema es muy bueno porque aquí te resume. Dice, por ejemplo, si yo quiero unir A con B, necesito del aporte de energía por parte del ATP. Solo energía. Entonces, una vez que el ATP se hidroliza, o sea, rompes un enlace de fosfato, esa energía se utiliza para unir A con B. Y aquí quedaron unidos, A unido con B. Pero te das cuenta que el grupo fosfato se liberó, que no formó parte de esta unión, sino que el ATP se hidrolizó, quedó convertido en ADP más fosfato y el fosfato quedó libre, ¿cierto? Por ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahí, claramente, cuando uno hace el análisis, dice, ah, el ATP entonces aportó solamente energía y no aportó fosfato. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato simplemente se liberó. ¿Ya? Ejemplo, acá tengo a bicarbonato y tengo el piruvato y quiero hacer la unión de estas dos moléculas. Eso lo hace una enzima que se llama piruvato carboxilasa, que en su momento la vamos a ver. ¿Okay? Aquí estamos dando algunas enzimas que vamos a ver durante el curso para que se empiecen a familiarizar con algunos nombres, ¿no? Entonces tengo el bicarbonato, el piruvato, y quiero juntarlos, unirlos y generar un enlace entre estas dos moléculas. ¿Sí? Ahí está el enlace. ¿Sí? ¿Cómo hago ese enlace? Obviamente necesito de una enzima, pero esta enzima además tiene un requerimiento que es biotina. La biotina es una vitamina, ¿ya? Por si acaso. Así que requiere necesita de ese grupo orgánico para poder funcionar. Y además, no solamente requiere eso, sino que energía en forma de ATP. En donde el ATP se hidroliza, fíjate que se genera el ADP y el fosfato se libera. Porque en este caso, el ATP está funcionando como aporte energético, no como, no como aporte de fosfatos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, chicos, hasta ahora? Ya. Si no tienen dudas, entonces pongámonos a identificar esto, lo vamos a saltar. Y una nomenclatura, ya esto es para bioquímicos, porque las enzimas tienen un nombre principal, después tiene una subclase, después tiene una subclase, después tiene un número de orden y tiene toda una especificación. Por eso que generalmente cuando uno ve y quiere analizar enzimas, vienen con este código. ¿Ya? Enzimas 3, 6, 1, 8 y el 3 significa la clase, lo que yo le acabo de presentar hasta ahora, lo que le acabo de enseñar es la clase. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una 3 y si es una 3 debiera ser una hidrolasa. ¿Ok? Porque el grupo 3 corresponde a la hidrolasa. Y la subclasificación y todo eso no lo vamos a ver porque obviamente no es el interés que ustedes sepan toda esta subclasificación y cómo se da. Pero la clasificación principal, sí. Vamos entonces con ejemplos. Hay tres reacciones ahí. Y le vamos a poner números, mejor letras, para que no nos confundamos. Voy a poner A, B y C. Y usted me puede decir en la que usted estime conveniente la reacción que usted más le acomode y me pueden decir qué tipo de clasificación le va a dar la enzima que está haciendo la reacción que se muestra en esos recuadros. Y yo le digo si está bien o está mal. ¿A transferasa? No, no es una transferasa. ¿B isomerasa? Correcto, B isomerasa. B es una isomerasa porque, ya que aquí, si se dan cuenta, es un sustrato o un producto, primer indicio, segundo indicio, mira, este grupo H está mirando a la izquierda, ahora está mirando a la derecha, listo. Y un cambio dentro de la misma molécula es una isomerización. Así que sí, muy bien Gonzalo,
Se conectó Gonzalo, muy bien. Son de la otra sección. Ah, todo esto. Tenemos invitados de la otra sección de medicina, por si acaso, si algún estudiante está, eh, por si no lo sabían. Así que pórtense bien. Vamos con A. Dice acá, la palta. Sí, sí, le decimos el grupo de las paltas. Sí, son un grupo selecto, sí, los de la otra sección. También son de medicina, así que ahí entre ustedes se conocen algunos, me imagino. Y también tenemos obstetricia acá, así que pórtense bien. Dice acá, hidrolasa, dice A. Perfecto, sí. Gonzalo dijo A hidrolasa, Yanina dijo A hidrolasa, Karen dijo A hidrolasa, perfecto, con signo de pregunta, pero estaba bien. Súper. Entonces, A, acá tenemos, por ejemplo, una cadena polipeptídica y tenemos este grupo que es un grupo fosfato. Y ese enlace entonces se quiere romper un enlace ahí, que no se muestra, un enlace entre ese oxígeno y ese grupo fosfato. Bueno, claramente para romper ese enlace se requiere este rompimiento de la molécula de agua, en donde un hidrógeno, un OH, se va a quedar acá y ahí va a quedar posicionado, y el otro hidrógeno faltante va a quedar ahí, acompañando al oxígeno para liberar ese grupo fosfato. Así que sí, la primera es una hidrolasa. Y la C, dijeron aquí, transferasa. No, no es una transferasa, es una liasa. Muy bien, Winston. Winston, el del espectrofotómetro. Sí, señor Winston, efectivamente, la C es una liasa, porque si ustedes ven, esta reacción está escrita en forma vertical a todo esto. ¿Ah? Acá pueden verla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si la vemos de abajo hacia arriba, podemos observar que hay dos sustratos y un producto. Dos sustratos abajo y un producto arriba. Y si la vemos de arriba hacia abajo, sería un sustrato generando dos productos. Independiente de dónde, del punto de vista donde usted quiera mirar esta reacción, fíjese en el número de doble enlace. Este tiene un doble enlace, que ahí está. Este tiene un doble enlace, que ahí está. Y este tiene un doble enlace, que ahí está. Pero si te das cuenta, si la miro de arriba hacia abajo, yo digo, mira, tenía una molécula con un solo doble enlace. Y generé dos moléculas, con que cada una de ellas tiene un doble enlace. Por lo tanto, es como, ¿no será obvio de que se generó un doble enlace por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos justamente una liasa. Como te digo, son las más difíciles de identificar, porque tenés que ver los números de doble enlace, eso es lo que más te puede complicar un poco. Ya, y efectivamente ahí está la respuesta. Hidrolasa, isomerasa, una liasa. Vamos con la siguiente tanda. ¿Qué tipo de enzimas es cada una de estas? Ahora si quieren pueden tipearla ahí, no hay problema. Ahora ya tienen más, ya han pasado por un entrenamiento previo, así que yo creo que ya pueden estar en condiciones de afirmar ahí a qué corresponde cada una de estas enzimas. Ya, esta por ejemplo, claro, podría clasificarse como una hidrolasa o una liasa, ¿sí? Si es que fuera por, como preguntó Felipe, si es que fuera por orden, ¿cierto? Por prioridad, sería una hidrolasa, más que una liasa, porque la hidrolasa está en el grupo 3 y la liasa está en el grupo 4, ¿ya? Pero esta le doy la venia que las dos están correctas. Le voy a dar la venia en este caso, porque yo lo utilicé como ejemplo. Así que bien, ya, ¿qué dice acá? Transferasa, correcto. Y de hecho voy a poner en un círculo de colores rojo lo que se está transfiriendo, ¿sí? Para que lo identifiquen. Ahí está. Esta tenía grupo ceto y ahora tiene un grupo amino. Y esta tenía grupo amino y ahora quedó con un grupo ceto. O sea que hubo un intercambio, de hecho, doble de grupos funcionales. Así que sí, es una transferasa. ¿Esto es una hidrolasa? Correcto. Ahí está la participación de agua. Y esta, fíjate, esta hidrolasa es buena, este ejemplo. Este que estoy apuntando con esta flecha, ahí. Porque esto es un triglicérido, fíjate, un TAG. Y el tag, si tú lo quieres romper, si tú quieres hacer una desesterificación, tienes que usar una enzima que es una lipasa, que justamente es una hidrolasa, se clasifica como hidrolasa. Y aquí, ¿por qué le digo que es un buen ejemplo? Porque después del 18, créanme que muchas personas van a decir, hoy subí de peso, subí los niveles de triglicéridos que están almacenados en mi tejido adiposo, y lo que tengo que hacer es quemar esto. O sea, tengo que desesterificar estas cosas para que, obviamente, pueda utilizarlo como fuente energética. ¿Sí? Y ahí bienvenidas son las hidrolasas para hacer ese proceso. Denis Condanza dice, profe, no se puede escribir. ¿No se puede escribir? Ah, qué lata.
Pucha, es que algunos yo creo que sí, otros que no. Claro, pero como la lista es tan enorme, tengo 68 personas conectadas. Claro, mira, los que se conectaron en forma exógena, o sea, los invitados sí pueden escribir, pero los que son parte del curso no pueden porque, claro, el sistema los bloqueó. Pero si alguien quiere escribir, me dice, profe, yo quiero escribir y yo lo activo. Ya, ya, Grace dice. Hoy estamos conversando. Ya, Catalina y Grace, ya al tiro enojadas. Ellas siempre reclamando. No. A ver, ¿dónde está Grace? La estoy buscando aquí, Grace, para habilitarla. Aquí está Grace, ya. Presentadora. Listo, Grace, está habilitada. Y Catalina era la otra. ¿Dónde está Catalina? Catalina, Catalina, Catalina. Aquí está Catalina Estudillo, ya. Habilitada, señorita Catalina. Así que ahora, si alguien necesita que lo habilite, puede hacerlo. Ahora, cuidado con lo que escribe en la pizarra virtual. Ya, dice, Catalina dice, profe, yo me voy a mudar al cielo, no me habilite. ¿Cómo es eso? No entendí nada. Oiga, Catalina, ¿almorzó? ¿Tiene una hipoglicemia? ¿Está todo bien? Porque, o yo no entendí, o yo estoy hipoglicémico, también puede ser. Ya. Daniela dice, profe, pero arréglelo desde los ajustes para todos. Sí, sí, lo he tratado de hacer así, pero de repente no me deja. Sí, créanme que conozco la tecnología, pero a veces no te deja porque como tengo el link de invitado, además tengo el link de acá, entonces hay una mezcla que para que no entre en el sistema a veces puede colapsar. ¿Sí? Y no quiero eso. Ya, sigamos acá, dice acá, isomerasa. Sí, efectivamente, mira, esa flecha me quedó corrida. Sí, es una isomerasa. Donde este grupo ceto, no hay un cambio tremendo. Este grupo metilo se introdujo aquí al medio y quedó aquí. Sí, efectivamente, entonces es una isomerasa. Ok, dice acá, dice, profe, lo vamos, ya, está bien, está bien. Ya, piruvato pasando a lactato, dice acá. Óxido reductasa, bien. ¿Cómo saben que es una óxido reductasa? Aunque aquí lo pusieron con signo de pregunta, pero ¿cómo saben efectivamente que es una óxido reductasa? Exactamente, y era justamente lo que yo les indicaba. Decía, cada vez que ustedes vean una coenzima participando, esas coenzimas realizan transferencia de electrones y por lo tanto hacen reacciones redox y eso se clasifica entonces como una óxido reductasa. Súper. ¿Dudas? Típica pregunta de prueba. Esta pregunta va a aparecer, ¿ah? Va a aparecer una imagen y le va a decir, clasifique la enzima según la reacción que está viendo en pantalla. Y tengo 5 alternativas, tengo 6 clasificaciones y por lo tanto tengo de más para hacer las alternativas. Valeria dice, profe, cuénteme, señorita Valeria. Ponga esta misma, dice Daniela. Mira, no puedes, yo creo que probablemente alguna de estas se va a repetir, ¿ah? Valeria dice, entonces, ¿cuándo hay una coenzima de socio reductasa? Cuando hay una coenzima de tipo NAD y FAT. ¿Ya, Valeria? No cualquier coenzima, porque también existe la coenzima A, y esa participan en fenómenos de transferasa, de transferencia. Entonces, digamos, el torpeo que yo les di es que cuando esté el NAD o el FAT, ahí, esas coenzimas en específico, sí participan en procesos redox, no cualquier coenzima. Así que, bien. Súper, ya. Voy a cambiar. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, ¿todo bien? Ya. Súper. Vamos entonces con... Ah, ahí está la respuesta. Mira, fíjate. Transferasa, liasa o isomerasa, también la dejo yo correcta. Perdón, era hidrolasa, ¿sí? Hidrolasa o liasa, ¿sí? Acá es una isomerasa, acá hay una hidrolasa y acá tenemos una oxirreductasa. Bien. Entonces aprendieron clasificación de enzimas. Súper. ¿Miramos el aprendizaje? Vamos con un verdadero y falso. ¿Sí? Dice acá. ¿Vamos con el aprendizaje o no? No me dicen nada, así como, ya están, tienen sueño. Sí, sí, ejo, dice, ya, sí, dice Karin, ya. ¿Verdadero o falso? ¿Todas las enzimas son proteínas? ¿Verdadero? Ya, mira, aquí puede traer en algo. Claro, porque nosotros dijimos de que existía un grupo de enzimas que también puede ser de ARN y se llaman ARN catalíticos, ¿cierto? Pero son la excepción. Exactamente, entonces esta pregunta podría ser capciosa. En el caso de nosotros, en bioquímica, vamos a decir que sí, que la gran mayoría de todas las enzimas son de origen proteico, aunque todas
yo lo cambiaría por la gran mayoría. Y así quedamos todos felices y contentos y la verdad no tenemos problemas de eliminación de preguntas. Porque claro, si sale todas las enzimas son proteínas en una pregunta y un estudiante me dice, profe, la ribosima, ahí tendría que eliminar la pregunta. Por lo tanto, vamos a borrar acá y vamos a poner la mayoría de las enzimas son de origen proteico. Eso sí es correcto. ¿Bien? ¿Quedamos claros con la primera? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos con la 2. Dice, si una enzima se denaturaliza, ¿la actividad catalítica se pierde? ¿Verdadero? 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 Correcto. Ya. 3. Voy a ir poniendo aquí los verdadero, verdadero. Voy con la 3. Las enzimas poseen pesos moleculares diversos o diferentes y pueden poseer una o más unidades. Correcto. De hecho, lo vimos en una tabla. Bien. Otra pregunta, otra afirmación. Dice, ¿todas las enzimas requieren cofactores para su actividad? Falso. ¿Se dan cuenta que generalmente cuando uno empieza a afirmar con la palabra todas y uno empieza a generalizar, en general las respuestas son falsas? Porque en la biología siempre hay excepciones. Entonces afirmar algo así de fehacientemente generalmente no se aplica. Por eso las preguntas uno trata de omitir estas palabras todas, ninguna, porque esas tienden a ser muy descartables esas respuestas. Muy descartables, igual que esta vez. Todas las enzimas requieren de cofactores. No, existen las enzimas simples que no requieren cofactores y por lo tanto, falso. Última. ¿La parte proteica de una enzima se llama holoenzima? Falso. ¿Cómo se llama? Claro, Paz dice ahí, esas son las conjugadas, efectivamente, las que tienen su cofactor se llaman holoenzimas, efectivamente. Y las que no tienen su cofactor, en este caso solamente está la parte proteica, exactamente como dice Isadora, se llama apoenzima, no holoenzima. Muy bien, chicos, así que está falsa. ¿Consultas con esta primera ronda de verdadero y falso? ¿No? ¿No? Ya, sigamos. Siguiente ronda. ¿Verdadero o falso? 1. ¿Las reacciones no catalizadas tienden a ser lentas? ¿Verdadero? Correcto. Sí, sí, dice Winston. Perfecto. Vamos con la 2. La característica distintiva de una reacción catalizada por enzima es que tiene lugar dentro de los confines de una bolsa en la enzima llamada sitio activo. Sí. Qué bonita la oración, ¿eh? Yo hubiera sido más directo, le digo, la catálisis ocurre en el sitio activo de la enzima. Listo. Pero nada, dice acá las características distintivas de una reacción catalizada por enzima que tiene un lugar dentro de los confines de una bolsa. No, fantástico. Un palo en el lugar cualquiera. Dice acá, las enzimas se dividen en 6 clases, cada uno con sus subclases y se nombra según el tipo de reacción catalizada. ¿Es usted? Verdadero. Sí. Y por último, ¿el complejo enzima-sustrato es fundamental para la reacción o para la acción de la enzima? O sea que la unión de la enzima con el sustrato es un proceso fundamental. La respuesta es sí, ya que... Y esto nos encaja para la siguiente clase que viene ahora a continuación, este dato. Gracias al complejo enzima-sustrato, uno puede hacer cálculos de cinética, puede hacer cálculos de, no cálculos, sino de dar algunos indicios de los mecanismos de acción de la enzima. Toda esa información se basa en la formación del complejo enzima-sustrato, o sea, en la unión de la enzima con el sustrato en ese sitio activo de la enzima. Bien, chicos, ¿dudas hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna duda? Súper. Esto se lo dejo de lectura. Si le gusta a usted la historia, léalo, es interesante. ¿Ya? Yo no, en las preguntas nosotros no hacemos inquietudes de, por ejemplo, qué hizo cada uno de los científicos. No, no. Pero siempre es importante que el estudiante tenga un bagaje, ¿cierto? Y que sepa un poquito de historia para poder hablar con mayor certeza de algunos procesos. ¿Sí? Así que ahí les dejo esto de lectura. Son 3 diapositivas. ¿Ya? Ahí está, Edon. Butcher,
Tenemos acá a James Summer, que es otro también investigador que hizo cristalización de la ureasa. También tenemos a Haldane, ¿ya? Que este escribió un titulado de las enzimas. Entonces, todas estas clases que básicamente nosotros le estamos dando como aspectos básicos de la enzimología, estos son como los principales exponentes que en su momento hicieron el estudio descriptivo de la enzimología, el descriptivo, ¿ya? Porque el cuantitativo lo vamos a ver a continuación, que es la cinética, y ahí vamos a hablar de Michaelis y Menten, que son otros tipos de científicos que también aportaron a la parte de enzimología, pero en la parte cuantitativa, en los numeritos, en lo que a usted le gusta. ¿Le gusta hacer cálculo? ¿No? Porque todo lo que hablamos hoy día fue descriptivo. Descriptivo, imaginación, análisis, pero ahora lo que vamos a ver es cuantitativo, o sea, hacer reglas de tres, cuantificar, medir gráficos y hacer también análisis. Así que me imagino que a usted le encanta esa parte. ¿Sí? Catalina dice que sí, Karin dice que sí, Pablo dice que sí. Ya. Ok, entonces, ¿quieren un break antes de comenzar la otra clase o vamos directamente? Ojo, el break no va a alterar la hora de salida. Vamos a salir igual a la hora estipulada. ¿Ya? ¿Quieren un break? ¿De cuánto? ¿5 minutos? ¿Vayan a tomarse un café, recarguen pila? No, Grace, no sé. Si ya sé que pedir no hay engaño, ya. 5 minutos. Felipe dice 7. Unos 30, dice. 30 segundos. Muy bien, Valeria. Me encanta, Valeria. Siempre disminuyendo el tiempo, 30 segundos. Ya dejémonos 5 minutos. 5 minutos. Voy a dejarlo aquí y mientras yo cargo la otra clase, recargue pilas porque ahora vamos a partir la clase de cuantitativo encima. Vamos a hablar de análisis de curva, vamos a hablar de cuantificación y obviamente no necesito que esté despierto. Ya, así que 5 minutitos, son las 15:28, 15:29. Nos conectamos a las 15:34. 15:34, Grace. ¿Ya? Ajuste su reloj, señorita Grace. 15:34. ¿Ya? Y eso. Así que mientras yo cargo, tomen esos 5 minutos. Sale provecho.
Ya chicos, estamos de vuelta. ¿Cómo estuvo ese break? ¿Bien? Partimos entonces con enzimología cuantitativa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Valeria con una cara de alegría. Fantástico. Benjamín dice que sí, Lucas dice que sí, Karina dice que sí. Daniela dice no. Daniela Santillán dice no. Y la estaba invitando y se porta mal. Dice que no. No estoy, dice Daniela Santillán. Yo no la veo, pero me está contestando. ¿Se acuerdan de, a todo esto, así como voy haciendo un paréntesis, llama, ¿se acuerdan de la historia que yo les dije de un amigo que le decíamos el come papel? ¿Sí? Sí, sí, sé que es broma, Daniel, no se preocupen. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Ah, bueno. Lo que pasa, bueno, pero algunos sí. No, que le decíamos así porque básicamente se comía el papelito de los manqueques de marinela. Sí. Entonces le decíamos como comía ese papel, nosotros decíamos, bueno, eso finalmente era celulosa, y yo le estaba explicando que la celulosa no se absorbe porque está compuesta de la cetono 4, ¿cierto? Entonces le conté la historia de mi amigo el come papel, ¿sí? De la universidad. Y bueno, está en Estados Unidos y ahora viene para acá, así que en cualquier minuto llega come papel para acá. Así que si suelta el timbre es porque es come papel. Ya, bueno, partamos la clase entonces. Un saludo al come papel que viene en camino. Ok, dice acá, está en el aeropuerto todavía, supongo. Uy, sí, comprarle manqueque, buena idea, Karim. No es mala idea, ¿eh? Sí, para recordar antiguos tiempos. Aunque no sé si ven antes de los manqueques, me imagino que sí. Ya, vamos entonces con temario. Tan mal ahora los manqueques. Y, mira, no importa Catalina, se va a comer el papel igual, así que está lo mismo. Ya. Temario, descripción del comportamiento cinético de la enzima de acuerdo al modelo de Michaelis-Menten, eso tenemos que ver, ¿sí? Interpretación de los parámetros cinéticos de Caimid y Max, reconocimiento de la utilidad de la ecuación de Line, esto era View, Line-Bierburg, ¿sí? Line-Bierburg, o LB, o IB, que se denomina los dobles recíprocos, ¿ok? Entonces tenemos que, obviamente esta clase lo más probable es que no la vamos a terminar completa por el poco tiempo que tenemos, pero quiero quedar por lo menos la parte descriptiva del comportamiento cinético. Yo creo que ustedes esto lo saben, pero ahora tenemos que hablar un lenguaje un poco más técnico. ¿Ok? Cinética enzimática. Dice acá, ¿qué es la cinética enzimática? Corresponde al estudio cuantitativo, aquí le ponemos un numerito, ¿cierto? A la función de una enzima. Claro, porque ¿cómo sabemos si una enzima es más procesiva que otra? ¿Cómo hacemos esa comparación? Lo podemos hacer en forma subjetiva, ¿cierto? Por lo tanto, las enzimas, para poder compararla y ver quién es mejor que otra, ¿cierto? En términos de velocidad, en términos de eficiencia, obviamente siempre es importante tener un dato cuantitativo, tener la evidencia cuantitativa y obviamente con eso yo puedo hacer comparaciones, ¿ok? Dice acá, entonces, corresponde al estudio cuantitativo de la función enzimática a través de las propiedades cinéticas de esta, de las reacciones catalizadas por la enzima. Valeria dice, profe, este PPT es el último de la unidad 1. Correcto, sí, es el último. Y ya está subido lo subí ayer al Classroom para que lo tengan completo. Sí. De ahí nos vamos a saltar después a la unidad 2 y ahí voy a subir el nuevo PPT. Entonces, ¿qué estudia la cinética enzimática? Estudia, dice, afinidad de la enzima por su sustrato. Súper importante. Florencia dice, profe, ¿en el control entra hasta este PPT? Sí, efectivamente, Florencia Balbontín. Aunque hoy día debiéramos tener la tabla de especificaciones fin de semana, yo creo que la voy a tener de lo más seguro y se las voy a enviar para corroborar la información. ¿Ya? Dice acá, afinidad entonces de la enzima por su sustrato, súper importante ese dato de saber la enzima qué tan afín es con su sustrato, o sea, qué tan fuerte se unen. Y eso se llama afinidad. Entonces aquí dice evaluación de la avidez de la enzima por su sustrato. Avidez, cuánto se unen. ¿Sí? Entonces, dato importante que tenemos que analizar en cada una de las enzimas. ¿Se puede analizar cuantitativamente? Por supuesto que sí. Lo otro, la cantidad de unidades catalíticamente activas. O sea, la cantidad de enzimas que van a estar funcionando en un momento determinado. Y aquí dice, determinación de la concentración de enzimas que están activas en un tiempo determinado. También tenemos que calcular ese dato. Y obviamente la eficiencia de la catálisis. Es qué tan eficiente es una enzima comparada con otra. Qué tan rápido es una enzima de procesar el sustrato en comparación con otra, por ejemplo. Y aquí dice, cuantificación de cuán eficiente es la catálisis enzimática.
Entonces, estos son los parámetros que nosotros tenemos que ponerle número y tenemos que investigar para hablar de cinética enzimática. ¿Ok? Vamos entonces. Cinética enzimática, velocidad de reacción. Dice acá, la velocidad de una reacción se puede cuantificar, ya sea midiendo la desaparición del reactante o sustrato, o la aparición del producto, como se muestra aquí en la gráfica. Aquí se muestra que la concentración en el eje Y y tiempo en el eje X, en donde se ve una caída en este caso R, que es reactante, o S, si quiere poner la concentración de sustrato en el tiempo, y a su vez se ve un aumento de la concentración de producto en el tiempo. Esto quiero que lo analicen y me digan esta curva, o cualquiera de las dos curvas, ya sea la azul o la roja, me pueden decir cómo es la velocidad, por ejemplo, de formación de producto o la velocidad de desaparición del sustrato. ¿Qué dicen ustedes? Ya. Felipe me pregunta, dice, ¿la intersección en el punto de equilibrio? No, Felipe, este no es la intersección, no es el punto de equilibrio. Significa que aquí la concentración de producto, de sustrato, se alcanza justamente en la mitad, pero no es el equilibrio. El equilibrio, ¿dónde se alcanza? Aquí, al final de la reacción. Voy a hacer, pucha, el color ahí me jugó en contra. En general, Felipe, es una buena pregunta, de hecho una pregunta casi de prueba. Voy a hacer aquí una gráfica, arriba, en la parte superior derecha, ¿sí? Y voy a hacer una aparición y desaparición de producto como en forma, eh, digamos, que te ocurren algunas reacciones. Ups, espérense un poco. Ahí sí. Ahí. Ahí tenemos formación de producto. Lo voy a dejar como una P en azul. Y la curva de desaparición de sustrato lo voy a dejar con rojo, simplemente para seguir el mismo orden que está viendo en el gráfico anterior. Ahí. Ahí le voy a poner S. ¿Ya? Entonces, justamente acá, Felipe, ahí, cuando ya no hay más formación de producto en el tiempo, y cuando ya no hay más desaparición de sustrato en el tiempo, o sea que las concentraciones, digamos, se mantienen constantes, ese punto se llama equilibrio en una gráfica de este estilo. Acá claramente no se ve el punto de equilibrio porque se dice que el sustrato llega a cero, pero sabemos que no todas las reacciones del sustrato desaparecen completamente, sino que existe un punto de equilibrio que está dado por la constante de equilibrio de la reacción. ¿Se entendió? Entonces este gráfico que está acá es simplemente como explicativo, pero existen otros gráficos que sí llegan a un equilibrio. Ya, súper. Entonces, le estaba preguntando que me describieran estas curvas y me dijeron acá, lenta, constante, dice por ahí. Primera pregunta, ¿podemos decir que la formación de producto, y miremos mejor el gráfico que hice yo, me gusta más, es más representativo de la realidad? ¿Ya? Voy a poner aquí concentración, voy a poner concentración, ya, ahí voy a poner concentración. Y acá voy a poner tiempo, para que hagamos bien el gráfico. Tiempo, ya, ahí está. Entonces creo que se fijen en ese gráfico y me digan, ¿la velocidad de formación de producto es constante? ¿O la velocidad es constante? No, no es constante la velocidad, ¿cierto? ¿Cómo es la velocidad de formación de producto entonces? Es que no es tan fácil, va disminuyendo, efectivamente. O sea que la velocidad de formación de producto al principio es muy empinada, es muy, digamos, la velocidad es muy rápida. Y después empieza a estancarse la velocidad de formación de producto hasta llegar a un equilibrio. ¿Sí? Porque ¿cómo sé yo eso de la velocidad? Porque se calcula, aquí está, la velocidad se calcula como menos la diferencia de los reactantes en el tiempo o la diferencia de los productos en el tiempo, o sea, la pendiente. Así se calcula la velocidad, con la pendiente. Si nos damos cuenta acá, esta pendiente es mucho más pronunciada que esta pendiente de acá. Entonces, podríamos decir que al principio de la reacción, la velocidad es directamente proporcional. Pero ya al final de la reacción, en el tiempo, a medida que va pasando en el tiempo,
la velocidad de formación de producto se empieza a estancar. ¿Y eso por qué? No, esto no es exponencial, OnPass. Esto es logarítmico, o sea, perdón, hiperbólico. ¿Sí? Una exponencial es una gráfica así, uy, para arriba. Eso es un exponencial. Y esto no es un exponencial. Exactamente, Juan Gallego. Entonces respondió a mi pregunta, que les dije por qué el aumento al principio es rápido y después empieza a estancarse esta velocidad. Y efectivamente no es por saturación, Lucas, es porque simplemente se te está acabando el sustrato. Porque como la concentración de sustrato en el tiempo va cayendo, entonces, ¿qué sustrato va a convertir en producto si se está acabando? Se está acabando la materia prima. Dicho de otra forma, se está acabando la benzina. ¿Sí? Y por eso la velocidad de formación de producto se hace o se estanca y llega a una concentración de formación de producto máxima. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso de saturación, Lucas, lo vamos a ver después en un gráfico de Picalis-Menten, que ahí sí se aplica esto de la saturación. Pero acá, en estos gráficos, no, porque aquí estamos graficando concentración versus tiempo. Entonces, lo único que podemos visualizar acá es saturación, o sea, perdón, velocidad. Velocidad de formación de producto o velocidad de desaparición del sustrato. Entonces, lo mismo puedo describir yo con la curva de sustrato. Al principio desaparece muy rápido el sustrato, pero llega un punto en que ya la desaparición no es tan rápida, porque obviamente se está acabando el sustrato, queda más diluido, y eso hace que tenga menos contacto con la enzima. Voy a leer acá, dice, a medida entonces que transcurre el tiempo, la concentración de reactantes disminuirá, debido a que se transforma en producto. ¿Sí? En forma análoga, la concentración de producto aumentará a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Pero el aumento y la disminución, recuerden que no es lineal. ¿Ya? Al principio sí puede ser lineal, pero después hay un estancamiento en la formación de producto y lo mismo pasa con el sustrato. Al principio desaparece muy rápido y después su desaparición. Felipe dice, con el límite se puede calcular la pendiente de la curva, ¿cierto? ¿Pero para qué quieres hacer eso, Felipe? Porque si tú utilizas límite, lo que vas a tener es el dato de acá, de hasta cuándo, digamos, la concentración de llega de sustrato y también vas a tener el límite de la concentración de producto, pero la velocidad va a ser cero, porque la pendiente es cero. Entonces al final no te va a servir para calcular velocidad, pero sí te sirve para calcular justamente cuál es la concentración final que va a llegar al término de la reacción de producto y la concentración final que va a llegar en términos de concentración del sustrato. Eso, para eso te va a servir el límite hablando matemáticamente. ¿Sí? ¿Ya? Dice Juan Gallego, dice profesor, el punto de solapamiento, ya de intersección debe ser de las rectas, es un estado intermedio de producto y sustrato. No, es básicamente una concentración, claro, es donde se equiparan justamente la concentración de producto y la concentración de sustrato, porque justamente llegan al mismo punto y por lo tanto la concentración ahí es la misma en ese tiempo determinado. ¿Sí? Nada más. Felipe dice, es que uno puede encontrar la pendiente de la recta que toca un punto de la curva. Claro, pero eso no lo hacéis con el límite. Si queréis sacar la pendiente, es más fácil sacarlo de una ecuación o simplemente sacar dos puntos de acá y hacer un delta P con un delta T. Un delta P, una diferencia de concentración de producto. Por ejemplo, puedes trazarte un punto aquí, un punto acá, extrapolar el eje X y obtienes los tiempos acá y simplemente hacer la resta. La concentración, qué sé yo, en este punto, voy a hacer aquí una rayita naranjo para que se vea bien. Por ejemplo, la concentración en este punto y la concentración en este punto. ¿Sí? Entonces ahí, voy a hacer ahí y este voy a hacer acá. Entonces este va a ser este otro punto y este otro punto. Entonces lo único que tienes que hacer, para no usar límite porque es mucho más complejo, ¿cierto? Es tomar esta concentración y restar con esta concentración y lo dejas arriba, en el numerador. ¿Sí? Eso menos eso. Te va a dar el delta P, o sea, la diferencia de concentración de producto. Después tomas este puntito con este puntito y haces el delta T, que es la diferencia de tiempo, el delta T. Y con eso calculas la pendiente que te va a dar inmediatamente la velocidad. Entonces es una forma rápida de hacerlo y no estresarse en usar el límite, que eso te lo enseñan en cálculo y la verdad acá nosotros no lo aplicamos. Bien, Felipe. Ya, y la derivada te sirve para una cosa. La derivada es para saber el área bajo la curva. Ya, por ejemplo, si quieres saber, pero aquí en este caso no se aplica derivada. No es para saber el área bajo la curva y eso se aplica para otros tipos de cálculos matemáticos. Sí, la integra, ya.
Ah, sí, esa era la integral, sí. Bien, ahí me equivoqué yo. Sí, no era la derivada, era la integral. La derivada es la que estamos sacando nosotros, sí, efectivamente. La integral es para ver el área debajo de la curva. Gracias, ahí tuve una confusión de... Estaba pensando en integral, pero dije derivada. Sí, gracias, Felipe. Ok, vamos bien, chicos, entonces con esto, con la descripción de cómo ocurre la formación de producto y la desaparición de sustrato en el tiempo. ¿Sí? Ya. No le voy a hacer cálculos de derivada, así que no se preocupe, no se preocupe, para nada. Eso es pura matemática. Dice, velocidad de reacción. La velocidad de reacción catalizada por una enzima, ¿cierto?, que se denomina actividad enzimática, es proporcional a la concentración del complejo enzima-sustrato. Y de hecho, estas fueron de las últimas preguntas, aseveraciones que tuvimos en la tanda de verdadero y falso. Dijimos que el complejo enzima-sustrato era muy importante para determinar los parámetros matemáticos de la enzima. Y efectivamente es así. El complejo enzima-sustrato, ya que es cuando el sustrato se une a la enzima, este complejo enzima-sustrato, dice acá, el verdadero reactante de una reacción catalizada es el complejo enzima-sustrato. Porque da lo mismo la concentración de sustrato, ¿cierto?, si es que no se junta con la enzima. Porque la única forma de que haya reacción química es que los dos se junten. Y por lo tanto, el complejo enzima-sustrato es el que adquiere mayor relevancia a la hora de hacer los cálculos matemáticos de cinética. No esto de acá, este de acá, la concentración de enzima-sustrato en el tiempo. Dice, por lo tanto, la velocidad de una reacción enzimática siempre es proporcional a la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Entre mayor cantidad de enzima-sustrato, del complejo enzima-sustrato se forme, mayor debiera ser la velocidad. ¿Se entiende? Sí. Y es como lógico, o sea, si entre más sustrato se junta con la enzima, mayor probabilidad tenemos de obtener producto y obviamente eso debía de estar de la mano, digamos, con una mayor velocidad de formación. Cristian dice, si puedo repetir, claro, el complejo enzima-sustrato, el tener éxito de que la enzima se encuentre con el sustrato y generen este complejo, Cristian, es lo que va a llevar finalmente a la velocidad de reacción de la enzima. Eso es lo que te está diciendo, como en palabras más simples. El éxito de que la enzima se junte con su sustrato, obviamente en el sitio activo, es entre mayor probabilidad tengan y entre más se junten, mayor éxito vas a tener en la formación de producto y por lo tanto mayor va a ser la velocidad de formación de ese producto. ¿Vamos bien, chicos? Nos quedan 8 minutos y aquí no me ven hasta la próxima, a la semana subsiguiente. Así que aprovechemos estos 8 minutos. Y entonces llegamos acá a Michaelis y Menten, que básicamente tratan de estudiar cómo es esto de la cinética enzimática, ¿ya? Y entonces Michaelis y Menten, que ahí están los científicos, Michaelis y Menten, ¿ya? Leonor Michaelis y Maunde Menten definieron matemáticamente la curva de saturación del sustrato. Y ellos lo que hicieron fue un experimento, ¿ya?, en donde graficaron la velocidad de formación de producto versus la concentración de sustrato. Ojo, velocidad versus concentración. No como la anterior, que algunos estudiantes la confunden. La anterior era concentración en el tiempo, que ahí podemos ver velocidades, ¿ya? Acá, en este otro caso, es velocidad inmediatamente en el eje Y versus concentración de sustrato. Aquí, por lo tanto, no vemos velocidad en nosotros. ¿Okay? Vemos otra cosa. Vemos esta curva, si nosotros le sacamos la pendiente, no vamos a ver la velocidad propiamente porque la velocidad se calcula directamente del eje Y. Y en base a esta ecuación que ellos obtuvieron, o sea, esta gráfica, vieron que la curva de cinética Michaelis-Menten es de este estilo, hiperbólica. ¿Ok? Y en base a esta ecuación, en base a esta curva, perdón, se formó esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis y Menten, que dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato, todo eso partido por la Km, que es la constante de Michaelis, sumado una concentración de sustrato. Si me preguntan si tienen que aprenderse esta fórmula, yo les digo no.
No es importante, pero sí tenemos que entender estas cinéticas que ellos propusieron para la enzima. Felipe dice, a menor km es más afín la enzima con su sustrato, ¿correcto? Correcto, señor Felipe. Pero eso tenemos que analizarlo. Toda esa conclusión que tú me acabas de preguntar, tenemos que sacarlo, digamos, entre todos con estas gráficas que hicieron estos dos personajes. ¿Ya? Entonces, hagamos el análisis. Dice acá, la curva de saturación de sustrato es un gráfico que nos entrega mucha información acerca de la actividad de una enzima. Allí nuevamente se muestra la gráfica de Michaelis y Menten. Velocidad inicial en el eje Y, sustrato, concentración de sustrato en el eje X. ¿Ok? Y existen como dos rangos, dos partes donde se puede estudiar la curva. Podemos estudiarla, esta curva, a baja concentración de sustrato, que se muestra aquí en esta parte azul, o altas concentraciones de sustrato, o sea, a concentraciones saturantes. Entonces, dice acá, la curva de saturación de sustrato se obtiene graficando la velocidad de reacción, medida a diferentes concentraciones de sustrato, medida a distintas concentraciones de sustrato. Y presenta entonces dos porciones relevantes, dos regiones, dos partes de esta gráfica son relevantes. Una, cuando hay baja concentración de sustrato, o sea, en esta zona, y dos, cuando hay altas concentraciones de sustrato, o sea, concentraciones saturantes, o sea, en esta zona. Dice, la diferencia entre estas velocidades se explica por la presencia de enzima libre o completamente saturada con el sustrato. Entonces, en base a esa información, fíjense que acá, que la velocidad de formación de producto es rápida y lineal, ¿cierto? Es directamente proporcional cuando hay bajas concentraciones de sustrato. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a bajas concentraciones de sustrato la velocidad de formación de producto es rápida y es lineal? ¿Por qué? Porque es lineal, es directamente proporcional. Significa que a medida que voy agregando sustrato, la velocidad va aumentando linealmente, pero solamente eso ocurre a bajas concentraciones de sustrato. Esa es la pregunta. Exactamente, porque hay muchas enzimas y hay poco sustrato. Entonces la enzima ve un sustrato, inmediatamente lo procesa y lo convierte en producto. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien, Felipe, muy bien, Benjamín. ¿Los demás entendieron? ¿Sí? A bajas concentraciones de sustrato hay mucha, ¿no? Ya. Voy a repetir. Fíjense acá, es muy simple. Si yo tengo una cantidad de enzima X definida, y yo le agrego una concentración de sustrato muy bajita, lo más probable es que ese sustrato inmediatamente sea catalizado por la enzima, ¿cierto? Porque como hay poquito sustrato y va a haber más cantidad de enzima, lo más probable es que el sustrato inmediatamente se une a la enzima y la enzima lo convierte en producto. Y por eso la velocidad de formación es lineal. Para que lo entiendan mejor. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la concentración de sustrato? Y la concentración de enzima la mantengo constante. ¿Qué va a pasar con este caso, con la enzima? Si la sigo agregando sustrato, la agrego agregando sustrato, la saturo, ¿no? Llega un punto en que la enzima ya no puede aumentar más la velocidad de formación de producto porque efectivamente sus sitios activos ya se encuentran ocupados. Y ahí efectivamente la velocidad se hace constante, que es lo que se muestra acá. Entonces, a concentraciones de sustrato saturantes, o sea, cuando agregan mucho sustrato, demasiado sustrato, la enzima, como la mantienes constante, no puede procesar más sustrato de su capacidad máxima, ¿cierto? Todas las enzimas tienen una capacidad de saturación. Y es lo que se muestra aquí justamente en esta gráfica, que la velocidad se llega a un máximo, producto de que la enzima tiene una saturación, en donde sus sitios activos se encuentran ocupados por esta gran cantidad de sustrato que tú agregas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Y eso creo que lo explico acá. Baja concentración de sustrato. Lo mismo que yo le acabo de explicar en palabras, lo vamos a hacer aquí en estas dos últimas diapositivas y con eso vamos a terminar hoy día. ¿Qué pasa bajo concentración de sustrato? Dice, a bajas concentraciones de sustrato, no hay suficiente sustrato para ocupar a toda la enzima que está presente. Por lo tanto, es como este dibujo.
hay mucha enzima, estas son las enzimas, las azules, y hay poco sustrato. Y por lo tanto, como hay un exceso de enzima y poco sustrato, inmediatamente el sustrato se une a la enzima y la enzima lo procesa y lo convierte en producto. Por eso que la velocidad es lineal al principio, lineal, lineal, lineal. ¿Ok? Va aumentando en forma directamente proporcional. Si usted lo quiere ver en forma un poco más esquemática, aquí está el sustrato unido a su enzima. Ahí está, concentración de sustrato total igual a la concentración de enzima sustrato y se igualan. Significa que todo el sustrato va a estar unido a la enzima. Ahí dice, todo el sustrato se encuentra en forma de complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Y por eso la catálisis es directamente proporcional. Dice Paz Ongaro, dice, la enzima cuando se satura directamente no sigue catalizando. No, sí sigue catalizando, solo que lo hace a una velocidad máxima. Paz. ¿Qué es lo que se muestra ahora a continuación? Acá. Este es lo que me está preguntando Paz. ¿Qué pasa si yo agrego concentraciones saturantes? Y con esto vamos a terminar. Ahí el esquema, el dibujo sería este. Ahí está la enzima constante, el número que vimos anteriormente, pero cambió la concentración de sustrato, que hay mucho sustrato. Entonces, claro, la enzima puede procesar el sustrato, a pesar de que es muy eficiente ella, igual tiene un tiempo de demora mínimo, un tiempo que tiene que tomarse la enzima para hacer la reacción, y por eso ella tiene una velocidad máxima de formación de producto. O sea, se llega a un máximo de velocidad. ¿Ok? Y en ese caso, la enzima sigue haciendo el proceso de catálisis, solo que lo hace a su velocidad máxima. ¿Ya? No se puede superar esa velocidad si le sigue aumentando el sustrato. Y por lo tanto dice acá, en condiciones saturantes de sustrato, toda la enzima presente está ocupada, comillas, por el sustrato y existe sustrato libre, que es lo que se muestra aquí en esta imagen. Por lo tanto, acá, si nosotros vemos la concentración de sustrato total, en lo que está libre de sustrato, que no se puede procesar todavía porque está esperando que se desocupe el sitio activo, más el sustrato que está haciendo contacto con la enzima, que es el que está acá. Y aquí dice, el sustrato se encuentra en forma libre y también formando parte del complejo enzima-sustrato. Y obviamente la enzima total, está toda la enzima ocupada formando el complejo enzima-sustrato. Dice acá, toda la enzima se encuentra en forma de complejo enzima-sustrato. Entonces, esto hace finalmente que la enzima llegue a una velocidad máxima de reacción. ¿Se entendió? Sí. Ya, fantástico. Entonces, quedamos en la diapositiva 10, para que me acuerden, y nos vemos la próxima, la semana siguiente a su siguiente, ¿sí? Así que me despido y que tengan una buena semana de receso académico. Aproveche esa semana de hacer lo que estime conveniente. Y nada, todo bien. Y pásenlo bien estas fiestas de 18. Chao Aranza, chao Denise, Valeria. Se aprovechará, dice Valeria. Tengo miedo, tengo miedo. Benjamín dice, gracias, profe, nos vemos, felices fiestas igualmente. Chao Fernanda, Felipe, estoy leyendo al azar porque hay muchos. Carla dice, bueno, usted, gracias Carla. Catalina dice, a puro terremoto. Ok. Si alguien dice, chao profe, chao señorita Fernanda Morales. Javiera dice, chao profe, que tenga buen 18. Gracias. Chao Aranza, también que tenga un buen 18. Y chao Cristian y Daniela Santibáñez. Ah, no, dice Daniela, dice que tiene una pregunta. Pregunta nomás, Daniela. Y Valeria Bustamante dice que esté bien, cuídese, nos vemos a la vuelta. Adiós. Es como un mensaje así como de despedida. Si nos vemos a la vuelta. Ya, cuénteme nomás. A ver, salud, dice Grace. Grace. Me tengo miedo, Grace, yo. Dice, ¿hay fecha para el control? La semana del 16, la semana del, no, la semana del 27. La semana del 27, Daniela, ahí conversamos para ajustar una fecha del control. ¿Ya? Les mandé un mail por si acaso para que lo vean. Ahí salía esa información. ¿Sí? Téngale miedo, dice a Grace. Sí, yo le tengo miedo. No, no, no es miedo. Respeto. A todos mis estudiantes los respeto. Ya, alguien me quería preguntar algo, ¿no? Daniela Santibáñez dice, pero día. Ah, no, el día lo vamos a hacer. Esa semana vamos a finiquitar el día, ¿verdad? Sí. Cosa seria la Grace. Ah, ya. Dos personas que dicen eso, Grace. Pero no te voy a juzgar.
Todavía no. Ya. ¿Alguien tenía una pregunta o no? ¿No? ¿Me puedo retirar? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ah, ya era la pregunta del control, parece. Sí. Ya. Ok, me voy entonces. Que estén bien, cuídense y nada, pues, pásenlo bien. Chao, chao.